segunda de las jornadas en homenaje a los Venus Smukler, que hemos decidido organizar desde la Asociación Americana de Juristas, con motivo de su fallecimiento el pasado mes de febrero, a fin de relevar su vida de permanente militancia en defensa de los derechos humanos, de la autodeterminación y soberanía de los pueblos y de la independencia de la judicatura. Este ciclo cuenta con el auspicio de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, que nos facilita esta sede, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación Civil Justicia Legítima, el Instituto Espacio para la Memoria, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el Llamamiento Argentino Judío. Como sabrán, este homenaje está compuesto por 3 jornadas temáticas que abarcan justamente las distintas áreas del ejemplar e incansable trabajo de Venus Smukler. Esta, como decíamos, es la segunda jornada y lleva por título la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Hemos dividido la jornada en 2 mesas y daremos inicio a la primera de ellas dando la palabra al señor Néstor Ocando, que es primer secretario de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, quien hablará en representación de la señora embajadora Stella Lugo de Montilla, quien no puede asistir por razones de salud. Adelante. Buenas tardes. En nombre de la embajadora, que lamentándolo mucho no puede acompañarnos, está una situación de salud, ella y su esposo se encuentran afectados con el dengue y bueno, con unos indicadores de salud que ameritan reposo, y envía este saludo para la audiencia en defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Como representante del gobierno bolivariano de Venezuela, que dirige nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, saludamos esta iniciativa organizada por la Asociación Americana de Juristas, agradeciendo además su invitación a participar en ella para homenajear al doctor Venus Smukler, histórico militante de los derechos humanos, fallecido a principios de este año. Smukler, tras llegar a esta tierra en 1937, siendo apenas un niño, huyendo con su familia del exterminio nazi, en Europa dedicó toda su vida a la protección de los derechos humanos y a la defensa de la soberanía nacional de Argentina, país en el que hizo un hombre de bien, leal a los ideales de la dignidad y de la emancipación humana, principios hermanados a los que sostiene la República Bolivariana de Venezuela, obra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Al doctor Smukler le agradecemos la solidaridad y el valor de acompañar a nuestra patria Venezuela en la defensa de sus derechos soberanos sobre el avión del Trasur secuestrado en la República de Argentina hace más de un año. Nos acompañó con su gran conocimiento, con sus observaciones acertadas a desmontar jurídicamente, junto a otros grandes juristas, acciones que atentaban incluso contra el derecho internacional. Y hago un inciso, y tuve el honor de acompañar a un equipo de Venezuela que vino para acá para tomar algunos testimonios, y lo visitamos en su apartamento, donde tomamos testimonio y la experiencia y todos los argumentos jurídicos para desmontar lo que estaba sucediendo. Hoy, cuando nuestra patria sigue asediada por la pretensión imperial de acabar con nuestra soberanía, y recordando desde esta tribuna a nuestro diplomático Alex Saab, secuestrado desde hace 1160 días por los halcones del norte, apelamos a la solidaridad internacional, repudiamos estas prácticas imperiales y hegemónicas y seguimos luchando
contra la injerencia, por las causas justas y por nuestra soberanía. La Venezuela bolivariana camina por senderos de justicia y solidaridad, como lo hizo siempre el doctor Venus Hermúcler, a quien recordamos con el compromiso de seguir en defensa permanente de nuestros más sagrados intereses y del derecho ineludible de ser libres, independientes y soberanos. Las Malvinas son Argentina, el Esequibo es de Venezuela. Nosotros venceremos. Estela Marina Lugo de Montilla, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina. Quiero agregar con el tema de Alex Saab, que hoy 16, cumpliéndose los 160 días de esa detención y de esas aberrantes acciones imperiales de violentar los derechos de los pueblos que luchan por la autodeterminación, y agradecer a la Asociación Americana de Juristas del capítulo Argentina, que también está sumado al comité por el movimiento Free Alex Saab capítulo argentino, y que vamos a estar desempeñando distintas acciones para mantener esta lucha. Como sabemos que desde acá Argentina también están apoyando la lucha por los políticos, por los presos políticos en América y en el mundo. Agradecemos a la asociación y están invitados a participar también en este movimiento cuando así bien lo vean. Gracias. Es un momento oportuno para invitar a todos los asistentes y las asistentes a firmar la carta dirigida al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, solicitando la liberación del diplomático venezolano Alex Saab. Seguidamente queda en uso de la palabra el señor embajador de la República de Cuba en la República Argentina, Su Excelencia Pedro Pablo Prada Quintero. Buenas tardes, queridos amigos. Para nosotros estar aquí hoy homenajeando a Venus es cumplir con un deber de agradecidos por la vida y por la obra de un hombre que no solo dejó una impronta en las relaciones entre Cuba y Argentina, entre el derecho de Cuba y el derecho de Argentina y en el derecho de América Latina y el Caribe, sino honrar la vida y la obra de un hombre que fue leal a su tiempo, que hizo causa, como él mismo definiera, con todas aquellas hechos, ideas que tenían o que conducían a una línea de acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial, la de la mujer, la de los aborígenes y de las minorías, como él mismo definió el rumbo que decidió un día darle a su vida. En cierta ocasión le comenté, repasando la historia y las anécdotas, que él era un sobreviviente, y se echó a reír. Bueno, ¿sobreviviente de qué? Hablamos de la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, de su viaje a América. Yo le contaba de una familia polaca que fue amiga, fue históricamente amiga de la mía, hasta que fueron muriendo ya poco a poco. Y le conté la historia de un grupo de migrantes polacos que en el año 34 llegaron a Cuba a bordo de un barco y se les impidió entrar al puerto de La Habana. Le habían impedido entrar a puertos de Estados Unidos y fueron devueltos a Alemania, donde la mayoría dejó la vida en los campos de concentración nazis. Es
Es una historia terrible que fue inmortalizada por uno de los más grandes pintores cubanos. Yo le contaba esta historia a Venus, que él no la conocía, y le decía, a veces la gente no se da cuenta de forma temprana cuando están surgiendo las ideas más retrógradas, las ideas del fascismo, las ideas que atrasan a la humanidad en su camino y que cercenan los derechos de los pueblos. Y alertar desde temprano de ello constituye una responsabilidad de todas aquellas mujeres y hombres que tienen la capacidad de entender el mundo y sus circunstancias y alertar a los seres humanos de las grandes tragedias. Venus, al abrazar las ideas que antes mencioné y trabajar con rigor en su documentación, en su exposición, en su análisis, nos entregó métodos para interpretar desde el punto de vista de la ley, de la justicia, de la aplicación de la justicia, los derechos humanos y los derechos de los pueblos. No como una intelequia, no como algo abstracto de discurso, sino algo más aprehensible, más destinado a transformar ese mundo que se nos torna por momentos hostil, complejo, contradictorio, cuando los propios seres humanos, sobre todo en algunas torceduras de la historia, se convierten en cómplices de sus verdugos. Respecto a Cuba, una de las cosas más importantes que hizo Venus a lo largo de su vida y donde halló aliados y alumnos en numerosos juristas cubanos fue en la codificación del tipo de análisis de denuncia jurídica que había que hacer del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde el punto de vista del derecho, como un acto de guerra y como un crimen de lesa humanidad, como un acto de genocidio según lo tipifica la Convención de las Naciones Unidas en su artículo 3, inciso 6. Venus era muy preciso a la hora de definir esos detalles, porque en ello él consideraba que estaba la manera de cercar a esos poderosos, a esos criminales que cometían estos delitos de carácter internacional. Y lo mismo con el tema de los derechos humanos. Al respecto, a mí me gusta mucho la manera en que él en determinado momento fue desmontando el papel de la OEA respecto a Cuba. Incluso cómo desmontó el juego que hacían los propios personeros de la OEA y del gobierno de Estados Unidos respecto a la condición de expulsada de Cuba de la OEA. Porque para ampararse y seguir juzgando a Cuba dentro de la OEA, seguir criminalizándola en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Justicia, la manera que hallaron de interpretar el nefasto acto de 1962 fue interpretar aquella decisión jurídica que tenía valor jurídico como que se aplicaba solo al gobierno cubano y no al Estado, tratando de separar al Estado y al gobierno como expresiones concomitantes de la identidad nacional de una organización jurídica que existe en un país. Esa es una de las reflexiones más interesantes que contribuyó a que muchas personas en nuestra región entendieran la naturaleza de la actuación de Estados Unidos contra Cuba. Y entonces decía, ¿cómo se puede juzgar al agredido? Ese afán que tenía él siempre
defender a los perseguidos y denunciar al verdadero criminal. ¿Cómo condenar a Cuba cuando se está cometiendo contra ella un crimen de lesa humanidad? Y en relación con esto mismo, hay que mencionar la manera ejemplar en que se puso al frente con la Asociación Americana de Juristas de la batalla por la liberación de los 5 luchadores antiterroristas en Estados Unidos. Cuando todavía no estaba organizada la gran batalla mundial que se libró por la libertad de los 5, cuando todavía siquiera se estaban trabajando los amicus curiae que se entregaron en el año 2008, en cuya elaboración participó. Todavía antes que todo esto ocurriera, Beynus comenzó a descodificar la injusticia de aquel acto a partir de los contenidos de la acusación, de la composición del tribunal que juzgaba a los cubanos, del lugar elegido para juzgarlos y del tipo de acusación que se les hacía. Fíjense el nivel de detalles, cómo él fue poco a poco decodificando cada uno de los elementos de aquel juicio para demostrar su nulidad, el valor como violación de derecho y violación del debido proceso, algo que para él era una obsesión, porque la justicia para Beynus tenía que ser impoluta, tenía que ser legítima, tenía que estar basada en actos amparados en la letra precisa de lo constituido previo al hecho, y además con criterios políticos, porque la justicia, a fin de cuentas, es expresión de la política. Quienes pretendan separar estas cosas y hablar de la politización es porque sencillamente quieren engañar a los pueblos. Entonces, yo quería evocar esos momentos porque solamente así se puede entender la vida de un jurista ejemplar, de un hombre leal, de un revolucionario en el sentido más estricto de lo que significa esa palabra, un hombre de profunda ética humanista, solidario y a la vez un optimista irredomable. Una de las grandes lecciones que nos dejó Beynus Schmuckler fue su optimismo, esa capacidad para no dejarse vencer en las más adversas circunstancias. Sus relatos de la época de la dictadura constituyen joyas para pararse todos los días frente a los desafíos que a veces pensamos que nos abruman y nos aplastan, y yo creo que es importante rescatarlos. A la familia, a sus compañeros, yo creo que esa es una deuda que hay con el pueblo argentino. Rescatar al Beynus humano, al Beynus optimista, a ese hombre que era capaz de sacarle la lengua a todas las dificultades y ver más allá y encontrar una nueva oportunidad. En ello se parecía mucho a un jurista que él admiraba extraordinariamente, a Fidel, en esa capacidad de no sentirse jamás ni derrotados ni vencidos, y entender que en las más adversas circunstancias lo que hay que hacer siempre es luchar, luchar y luchar. Por todo ello, los cubanos sentimos como propia su partida.
el presidente Díaz-Canel había tenido la oportunidad de abrazarlo cuando estuvo acá en enero y lo recordó con mucha emoción porque Díaz-Canel sabía el valor, la historia que estaba abrazando a aquella mañana de enero aquí en Buenos Aires. Finalmente, haré algo, invitando a mis hermanos venezolanos, haré algo que Venus habría hecho un día como hoy. Después de hablar un poco de todas estas cosas, diría, bueno, entonces, si estamos convencidos que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es un crimen, si estamos persuadidos que es un acto de genocidio según lo tipifica la Convención de las Naciones Unidas, si tenemos comprensión de que las familias cubanas están sufriendo y que el bloqueo constituye el principal obstáculo al desarrollo de la isla y al bienestar y prosperidad de los cubanos, entonces no dejemos de ser solidarios y acompañemos el llamado mundial para que Estados Unidos ponga fin a este crimen y además borre a la isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debió estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Seguidamente queda el uso de la palabra el señor encargado de negocios del Estado de Palestina en la República Argentina, el primer consejero Riyad Al-Halal. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación y darnos el honor para estar en este espacio y para el homenaje del doctor Enos Smuggler, que en paz descanse. Bueno, después de la palabra del embajador Pedro es difícil hablar, pero muchas gracias. Quiero en primer lugar, que nada, agradecer la invitación que ha realizado la Asociación Americana de Juristas a la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina, a quien me honra representar para asistir a la jornada en homenaje a Enos Smuggler, quien fuera uno de los fundadores de esta prestigiosa asociación, un luchador incansable por la justicia, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la autodeterminación de los pueblos, principios a los que entregó su vida. Principios que significa para nosotros, los palestinos, la interpretación más cabal de lo que representa la dedicación de un hombre en la lucha por sus semejantes, los que sufren, los oprimidos y aquellos que tienen sed de justicia para su causa, como de la causa del pueblo palestino, que siguen sufriendo la ocupación, el apartheid y las violaciones de todos sus derechos más elementales, como la vida, la dignidad, la autodeterminación, la independencia y la soberanía plena sobre su territorio. Una causa que es la síntesis de la lucha anticolonial en el mundo y que la propia Argentina padece a través de la ilegal ocupación de las Malvinas por parte del Imperio Británico. Y es en ese lugar donde nos encontramos con Enos en la lucha por la vida digna para todos los seres humanos. Nos encontramos con quien fue miembro del Consejo Presidencial del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y que en esta condición fue determinante para llevar a cabo
el juicio ético a la ocupación y la colonización de Palestina por Israel, que el propio comité y las organizaciones de derechos humanos como la Asamblea Permanente, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, partidos políticos y movimientos sociales y los más diversos actores de la sociedad civil argentina y de América Latina llevaron a cabo el 21 de mayo del 2013, luego de padecer durante más de un año la persecución, el abuso y la presión de las organizaciones sionistas para que esta actividad no fuera realizada y fuera denunciada como una manifestación de antisemitismo, pero que aún así, junto al doctor Smokler y a todas las organizaciones, lo logramos. Y ahí le correspondió cumplir su función como testigo, aportando su propio conocimiento que en el terreno tuvo la realidad palestina, ya que en el año 2001 y como parte de una misión de la Asociación Internacional de Juristas visitó la Franja de Gaza y Cisjordania, como nos cuenta la periodista Gustavo Viega, cuenta el periodista Gustavo Viega, reproduciendo en resumen latinoamericano una entrevista realizada por el diario Página 12 en el mes de agosto del 2014. En esta entrevista sostenía que el Estado, cito aquí, el Estado de Israel viola los derechos humanos y civiles del pueblo palestino y el derecho humanitario en transgresión de los parámetros internacionales en la materia y a su condición de miembro de la ONU. Y continuó con una definición esencial, cito de nuevo, hay una gran responsabilidad internacional en este tema. Yo soy judío y la verdad es que me hace sentir muy mal que esta política puede identificarse como de los judíos, porque no tiene nada que ver con la historia de nuestro pueblo, con su cultura. En el informe del 2001 hay una parte histórica que redacté y que cierro con una nota que escribió Juan Hellman, en donde contaba cómo se sentía con esta política del Estado de Israel, que lamentablemente utiliza el Holocausto para aplicar políticas que pueden ser asimiladas muy bien a las del nazismo. Cierro el citado, y eso todo es enorme compromiso, lo que llevó al presidente Mahmoud Abbas y el gobierno palestino a reconocer a Vinus junto a otros integrantes del Consejo Presidencial del Comité Argentino de Solidaridad, una condecoración y un reconocimiento por toda la solidaridad ejercida a favor en nuestra causa, que le fuera entregada en una ceremonia en la sede de nuestra embajada en Buenos Aires. Así que queremos recordarlo como un palestino de corazón, como alguien que nos prendió su sonrisa, su amor, su compromiso por nuestra causa y su solidaridad incondicional en todo el momento y lugar. Vinus seguirá por siempre siendo un ejemplo para quienes sostienen la lucha por la dignidad humana, y en esa condición lo recordamos en nuestras memorias. Agradecidos por tanta entrega a la humanidad y en particular por su reivindicación del pueblo palestino en su lucha por su sagrada y definitiva libertad.
Bien, para clausurar esta primera mesa, hemos de escuchar al doctor Galo Chiriboga, que es abogado, es profesor, ex procurador general del Ecuador y ex presidente de la rama ecuatoriana de la Asociación Americana de Juristas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera también iniciar agradeciendo la invitación que la Asociación Americana de Juristas, la rama argentina, ha tenido a bien convocarme para este evento de reconocimiento a el trabajo que Venus Smukler realizó, como ya lo hemos escuchado, a través de varios países de nuestra América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Palestina, el tema que se ha relatado también relacionado a la situación de Cuba, en la cual tenemos una experiencia muy cercana también en ese trabajo. Bien, quisiera comenzar diciéndoles que la historia de Venus en la asociación está vista desde un miembro que fue parte de ella en un momento determinado como presidente de la Asociación Americana de Juristas en el Ecuador, y que después, por razones de orden de servicio público, tuve que dejar. Pero esto no impidió para que las relaciones que tuve con la Asociación Americana siguiera una trayectoria de presencia y de camino hacia los objetivos que la propia asociación siempre se ha fijado. Esto es la defensa por los derechos humanos, la defensa por la soberanía de los pueblos, la defensa en contra de todo tipo de discriminación, en contra de hombres, mujeres, por razones de género, por razones ideológicas, en fin. Lamentablemente, esas razones por las cuales esta organización viene luchando desde hace tantos años, lamentablemente hoy comienzan a circular vientos que, como bien se decía hace unos momentos, comienzan a repetirse, olvidando la tragedia que esos pensamientos han generado en la humanidad. Las ideas neofascistas que hoy lamentablemente circulan por nuestro continente y sin duda también por Europa son precisamente la negación de la razón frente a lo que ha sido la brutalidad de esas experiencias pasadas. Bien, tuve la oportunidad de conocer a Venus cuando me vinculé a la Asociación Americana de Juristas, a la que llegué a ser presidente de la asociación en el Ecuador, el capítulo de Ecuador, desde el año 1998 al 2006. En el año 1998, con motivo de la presentación del libro Alcances y limitaciones de la reforma política en Ecuador, el país estaba retomando un debate de reinstitucionalizar al país y por lo tanto organizamos un seminario en la que, como parte de la Asociación Americana de Juristas, Venus tuvo un papel realmente protagónico. La publicación se llamó Alcances y limitaciones de la reforma política, en la que intervinieron varios autores y a los que nos llevó Venus siempre con su consejo y sus opiniones a precisar y mejorar incluso los contenidos de nuestros trabajos. Para el año 1999 pudimos impulsar asimismo un trabajo relativo a preparar un plan operativo de derechos humanos basados en una propuesta participativa de organizaciones de derechos humanos en el que abordamos los derechos colectivos, los derechos de los consumidores, los derechos del pueblo negro, los derechos humanos y la comunicación, derechos humanos y medio ambiente, derechos de la juventud, derechos de las minorías sexuales, derechos de las mujeres, derechos de los niños y niñas adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad, derechos de los detenidos, derechos humanos de los extranjeros, migrantes y refugiados, derechos humanos para el conocimiento institucional de la Policía del Ecuador, la función judicial, la defensoría y las iglesias que operan en nuestro país.
Como pueden ustedes ver, de la temática que abordamos en ese esfuerzo era una gama muy amplia de los derechos, especificando no solo en qué contenían esos derechos, sino cuáles debían ser los planes operativos que el Estado ecuatoriano debía impulsar para hacerlos realidad. Convenio se definió una metodología para la evaluación, seguimiento y ajuste del plan operativo en un horizonte temporal desde 1999 al 2003. En este proyecto participaron 550 organizaciones sociales, cuyo anexo adjunto a esta presentación. En los años siguientes tuve la oportunidad de concurrir a eventos que la Asociación Americana de Juristas organizó en diversos países de nuestra región y también en el Caribe, en las que el papel de Venus siempre fue una figura rutilante en cada uno de ellos. Hago referencia a la publicación de la revista que en el año 2003 se publicó en el año 13 de la organización, cuyo título es Derecho o Terror, en donde su parte editorial se menciona lo siguiente, comillas, nos toca vivir un tiempo muy especial. A casi 6 décadas de la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la derrota del nazifascismo, nuevo monstruo, más poderoso que aquel, en todos los terrenos que amenazan a la humanidad, con un holocausto gigantesco que afectará sin distinción religiosa o nacional, la crisis mundial. Como podemos ver, desde del 2003 al 2023, el mundo poco ha cambiado. La asociación siempre estuvo y está cuestionando la arbitrariedad, la injerencia extranjera, el irrespeto a los derechos humanos y fortaleciendo los principios de la soberanía, el multilateralismo, la justicia social, entre otros. Luego de que dejé la presidencia de la asociación, porque asumí funciones públicas, a partir del 2006, asumí como ministro en unos casos y años más tarde como fiscal del Estado. Por lo tanto, mi participación en la asociación estuvo limitada justamente a relacionarme con las actividades de la función pública que desempeñaba con organizaciones sociales, entre otras la Asociación Americana de Juristas. Uno de los objetivos que busqué en esa época como fiscal general fue el de fortalecer la soberanía regional en el espacio de UNASUR, promoviendo la creación de una corte que pudiera enfrentar los delitos transnacionales que hoy afectan a buena parte de nuestro continente, la trata de personas, la esclavitud, el tráfico de estupefacientes, crímenes contra la salud, en fin, una serie de delitos que no pueden ser abordados desde nuestra perspectiva a nivel nacional. Son temas que tienen atrás organizaciones internacionales del crimen y que tienen que ser jurisdiccionalmente tratadas en un espacio regional mucho más amplio. En este caso, la propuesta era que creáramos esa corte en donde todos estos delitos, secuestro, sicariato, en fin, donde evidentemente hay organización criminal tras de ellas, pudieran ser tratados, investigados y juzgados con una soberanía en todos los territorios, una soberanía jurídica en todos los territorios que integran UNASUR. Bien, con este motivo organizamos con la asociación un seminario aquí en Buenos Aires el 27 y 28 de abril del 2015, en donde presentamos las ideas fundamentales de lo que persigue esta iniciativa, que lamentablemente por un proceso de traición política de un presidente mal llamado presidente, diría yo, porque fue definitivamente un traidor, que es el señor Moreno. Este señor, con un plumazo, destruyó toda la estructura jurídica de un tratado internacional que tenía una connotación que no podía ser desbaratada con una simple carta a la Asamblea, y esta Asamblea supeditada a la disposición de este Villanueva terminó sacando de
tratado al Ecuador. Pese a que Ecuador, Quito en particular, era la capital de una zona. Bien, los días 9 y 10 de septiembre del 2015 fuimos invitados a participar en el segundo Congreso de Jurisdicción Universal, en la que además de la Asociación Americana de Juristas, la Fiscalía General del Estado, comparecieron ex jueces como Baltasar Garzón, Raúl Zaffaroni, Estela Carlotto, de las Abuelas de la Plaza de Mayo, y Roberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y ganadora del Premio Asturias de la Cooperación Internacional, seminario en el que Venus tuvo un papel relevante dada su alta jerarquía política y jurídica. Y creo, como bien han precisado los embajadores, ese es uno de los elementos más característicos de Venus, ver las leyes, las disposiciones jurídicas desde una perspectiva de proteger al más débil como primer elemento y como segundo elemento considerar el contexto político en que esas disposiciones jurídicas se dan. En esta línea de trabajo se rescata el valor de la soberanía regional, valor compartido por la AJ. Y aquí voy a referirme ahora a una experiencia que ya ha relatado nuestro querido amigo, embajador de Cuba ante la República Argentina. La Asociación Americana de Juristas, como él lo ha mencionado, asumió un papel destacado bajo la conducción de Venus sobre el caso conocido como los 5 héroes de la República de Cuba, que se encontraban al año 1998 en diversas prisiones federales de alta seguridad de los Estados Unidos. Esta lucha finalmente logró su objetivo en el año 2014, cuando todos ellos fueron liberados gracias a varias organizaciones de derechos humanos en las que tuvo un papel relevante la Unión de Juristas de Cuba, como bien lo ha recordado el embajador, y por supuesto la Asociación Americana de Juristas, entre otros. En ese año, ejerciendo mi función como fiscal, promoví la construcción de un mural como homenaje a las víctimas de la represión en el Ecuador y en nuestro continente. Y el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, lo inauguramos en la ciudad de Quito. El mural, bajo el título de Grito de la Memoria, cuyo artífice es el conocido muralista ecuatoriano Pavel Lewis. A ese evento invitamos a varios familiares de los 5 héroes de la República de Cuba, además de Natasha Reyes, que es la hija de Milton Reyes, un líder popular ecuatoriano que fue torturado en la época de los años 70, y quien en su intervención mencionó la tragedia de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la desaparición que hasta ahora continúa en investigación gracias al impulso del presidente de México, Andrés López Obrador, figura representativa de la soberanía y la lucha por la soberanía continental. El mural rescata la desaparición de los hermanos Restrepo, 2 jóvenes colombianos que la policía los desapareció y que hasta ahora no sabemos de ellos, entre otras violaciones sufridas por las víctimas de la represión en el periodo del señor León Febres Cordero en el Ecuador, así como las que se produjo en la dictadura de Rafael Videla en Argentina y la de Augusto Pinochet en Chile. Coincidencialmente, en ese día que inauguramos el mural, una de las abuelas de la Plaza de Mayo, que estuvo presente en el acto, nos relató que justo en esas fechas, en esos días, habían encontrado el nieto número 114, que como ustedes pueden observar, el mural lo recoge en la foto izquierda, en donde están las Manuelas, las abuelas de Mayo, porque había otras figuras que son las Dolores, que también sufrieron varias persecuciones, y ahí se encuentra el número 14 justamente, que era el nieto que se había encontrado. Bien, ahí tienen fotos de diversas fases de ese mural, y finalmente luego se consiguió que el municipio de Quito nos entregara esa parte de la Plaza de la Memoria, en donde ahí se recoge cada 10 de diciembre los reclamos de las víctimas de violaciones a derechos humanos
que hasta ahora en muchos casos no han sido atendidas. Bien, este es un relato más o menos de la trayectoria que en el caso concreto de Ecuador tuvo Venus Smukler, ¿no? Creo que coincido con los calificativos que los embajadores han presentado en relación a él. Es una figura emblemática del derecho, es una figura emblemática de la política, de la justicia, de la lucha por los derechos humanos, una actitud inclaudicable hasta el último día de su vida. Muchas gracias. Mucho agradecemos a los expositores de esta primera mesa e invitamos a los integrantes de la segunda mesa a integrarse. Vamos a dar lectura en este momento de interregno entre ambas mesas a una nota que nos hace llegar la Yiddish Kulturverband, Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, dirigida a la Asociación Americana de Juristas, jornadas en homenaje a Venus Smukler, que está fechada el 11 de julio de este año, y dice lo siguiente: la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, Yiddish Kulturverband, ICUF, saluda la iniciativa de la Asociación Americana de Juristas por organizar las jornadas en homenaje a Venus Smukler, la defensa de los derechos humanos. Venus fue el infatigable luchador contra las dictaduras, siempre sonriente. Su accionar fue contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial de la mujer, de los aborígenes y de la minoría, del que hay que aprender y seguir su legado en defensa de las causas justas. Estará siempre presente, y es por eso que crece el valor de estas jornadas de reflexión en tiempos convulsionales, donde los discursos de odio están a la orden del día y los derechos humanos se ven amenazados. Un abrazo fraternal, Consejo Directivo del ICUF. Bien, esta segunda mesa de la jornada contará con las exposiciones de la doctora Paola Gallo Peláez y los doctores Luis Com, Eduardo Barcesat y Atilio Boró. Le damos la palabra a la doctora Paola Gallo Peláez, que es abogada, copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, MOPASOL, e integrante de la comisión directiva de la Asociación Americana de Juristas, rama Argentina. Doctora de la... Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Estoy muy emocionada y esa emoción me da muchas ganas de llorar. Le decía yo a Andrea y a Claudia que va a ser difícil poder hablar de nuestro querido Venus sin emocionarme. Ayer justamente lo fui a ver al doctor Ricardo Uñiz y hablábamos de Venus y no podíamos terminar esa conversación sino llorando. Yo estoy acá hoy por muchas razones. Se me anunció como copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos. Debo decir para empezar que Venus fue un hacedor de paz, un militante por la paz, pero también fue en esa tarea de enorme amor y convicción antiimperialista, porque la paz de Venus era antiimperialista o es antiimperialista. Esa paz de Venus es anticolonialista. Y en la paz de Venus Smukler
hay una pedagogía, y es de lo que quiero hablar hoy fundamentalmente. Creo que ese es uno de los tantos legados que tenemos de Venus. No puedo dejar de mencionar que el hecho de que la Asociación Americana de Juristas exista tiene que ver con Venus, con su militancia, con sus sueños, con su trabajo. Y nace como una herramienta para defender, en principio, los derechos del pueblo panameño. Venus, imagino yo ese momento, un hombre que vivió tantos momentos de abismo, como en el que después de las elecciones muchos sentimos adentro de nuestros cuerpos el abismo. Un hombre con ese ejercicio tenía una pedagogía, y era la pedagogía de la construcción de herramientas. No de figuras, de personalidades, sino de herramientas. Y de herramientas universales para todas las personas. La Asociación Americana de Juristas es un extraordinario legado. Les tengo que decir que cuando veíamos los resultados de las elecciones, mi compañero me decía, ¿en qué estás pensando? Me dijo, en Venus. ¿Cómo en Venus? ¿Sí? En la J. Porque el chat de la J, que tenemos un chat de las compañeras de la J, ardía. Estábamos todas muy tristes, muy acongojadas. Y yo pensaba en Venus. Y pensaba, gracias Venus, por la J. Después quiero hablar de una pedagogía más, no solamente la pedagogía que construye herramientas de lucha, que sobreviven a la personalidad, sino en la obsesión de Venus de la pedagogía del consenso. Cada vez que tuve la suerte de, como Mopasol, irlo a ver a Venus para consultarle cuantas cosas se puedan imaginar, Venus me decía, ¿y con quién te pusiste de acuerdo? Fulano, sutano. Doctora, pero usted no ha ido a hablar a fulano, a sutano, usted llamó, usted preguntó. Esta gente se va a enojar. Sin esta gente no vamos a ninguna parte. Le dije, ay doctor, ¿pero a usted le parece? Sí, querida. ¿Tenés los teléfonos? No, doctor, no tengo los teléfonos. Bueno, hagamos una cosa. Llámame a las 10 de la noche. Yo lo llamo. Sí, Venus, te agradezco porque, bueno, a mí no me conoce nadie. No, no te preocupes, ya te van a conocer. Y a las 10 de la noche él lo llamaba. No, él lo llamaba. Él a las 10 en punto me estaba llamando. Estoy esperando tu llamado, Paola. Ya hice todos los llamados que había que hacer. Mañana te espero a las 10 de la mañana. Van a estar todos ahí para que les expliques por qué hay que ir a hacer eso. Eso es una pedagogía. Porque también puede... Ese no es mi celular, ¿no? Porque además de la pedagogía del consenso en Venus, estuvo la pedagogía de quien cuida a los cuidadores. Venus creía que los militantes y las militantes, abogadas, cuidábamos. Y él nos cuidaba. He hablado con varios colegas y varias colegas en varios lugares del mundo a los que he ido. Y siempre les pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dio Venus? ¿Cuál fue el aprendizaje? Porque me ha obsesionado el tema de encontrar la pedagogía de la lucha en todas las personas que conozco. Porque es como le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a luchar. Eso tiene una pedagogía, eso no solamente es ejemplo,
A veces el ejemplo es abrumador, o aniquilador, o castrador, o asustador. Y algo muy lindo que han coincidido esos colegas y esas colegas que me han hablado de Venus es, siempre me han contado momentos en los que tuvieron que ir a apelar decisiones adversas. Y me dijeron, el gran aporte de Venus, además de que me ayudó a escribir los agravios y lo repensó y lo volvió y lo escribió y me llamó 25.000 veces por el punto, por la coma, por la palabra, porque no leí, porque cómo es posible, porque consulté con fulano, llama a sultano. Venus estaba a mi lado. Venus se tomó un avión y estuvo a mi lado. Perdón. Yo soy muy llorona, pero es que no sé, yo no sé decir te quiero sin llorar, es un problema. Gracias, querida. Se llama, ¿verdad? La pedagogía de Venus es una pedagogía, esto me lo decía Ricardo Uñiz, el doctor Ricardo Uñiz ayer. La pedagogía de Venus, además de esa pedagogía de cuidar a quien cuida, de enseñar a cuidar, y no solamente lo viví teniéndolo al lado en los momentos en los que tuve que hablar de cosas de las que pensé que no sabía, o pensé que no sabía lo suficiente, o que tenía miedo, y él estaba al lado, y lo vi al lado de tanta gente como yo, que tenía miedo por no saber, por equivocarse, tanta responsabilidad. ¿Qué va a pasar mañana si me equivoco? Y Venus estaba ahí. Pero también lo vi defender esta asociación, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Venus, ¿por qué insistís en las elecciones de la ABA, en ver cómo te reunías con 1000 personas, horas y horas enteras convenciéndonos de la importancia de la ABA? Y yo ahora lo entiendo. Venus, en esa pedagogía de lucha, de cuidar a quien cuida, sabía que había que cuidar estas organizaciones, que tienen como misión cuidarnos, defendernos y hacerlo juntos y juntas. Esa era su pedagogía. Pero la pedagogía de Venus también fue contra el miedo, contra la impunidad, pero sobre todo contra la desesperanza. Venus decía lo siguiente, cuando pensaban en causas a las que nadie les encontraba la vuelta, y les decía a sus colegas, me lo han contado ellos y ellas, vamos a ir por todos los no que existan, por todos los no que sean necesarios. Y después seguiremos buscando el último no hasta que sea necesario. Y esto fue sumamente inspirador en causas como la de los crímenes, la querella argentina, contra los crímenes contra el fascismo de Franco. Y aquí quiero contar una anécdota que me sucedió hace 20 días en el puente de Aviñón. Se me acercó una mujer de Argelia, una mujer muy joven, que hablaba español perfectamente, y me dijo, es un honor conocerte. Y le dije, perdón, creo que te equivocaste. Me dijo, no, me dijeron que tú eres miembro de la Asociación Americana de Juristas. Y le dije, sí, eso es cierto. Y me dijo, te quiero contar algo para que les cuentes. Y este es un mensaje para aquellos abogados y abogadas que pensaron y siguen llevando adelante la querella contra los crímenes del franquismo. Para el pueblo
pueblo argelino y la lucha de nuestro pueblo ha sido maravilloso pensar en que la inspiración de África, que le dio al mundo, pero sobre todo a las segundas independencias de América Latina, de nuestra América, haya regresado en inspiración. Y es esa querella, es esa causa. Yo soy estudiante de ciencias políticas y vine desde Argelia, Francia, a estudiarla, inspirada por esa querella. A veces yo pensaba en la inmensidad y por supuesto que pensaba en Venus. Y obviamente crucé el río llorando, pensando en Venus, en esta historia y en él. Y en todos sus días y en todas sus luchas y en todos los costos personales de esas luchas, que son muy altos. Pero no se imagina uno dónde llega esa semilla. Y llega muy lejos. Y llega muy lejos. Por eso hablo de que hay una enorme pedagogía contra la desesperanza en Venus. Hay una frase que me parece una idea fuerza en Venus y es: a donde vayan los iremos a buscar. Todas las camaradas comunistas que he conocido y que han tenido momentos de muchas dificultades han acudido a Venus, siempre. Porque siempre fue para los comunistas y las comunistas importantísimo saber Venus es lo que pensaba. El día que lo conocí a Venus fue el día que Rina Bertaccini, que fuera presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, tuvo que enterrar a su nieto que murió en Cromañón. Y ella me pidió que la acompañara a conocer a Venus Smugler, porque ella necesitaba la palabra de Venus, escucharlo. Y fuimos, y ahí lo conocí a Venus. Venus no se acuerda de mí. Yo se lo pregunté muchas veces: ¿no te acuerdas? No me acuerdo. A mí me conmovió mucho la manera en la que Venus abrazó a Rina. Y no fue ahogado, no. Él la abrazó mucho. Y ya para terminar, quiero contar que ahora en esta responsabilidad que comparto, tengo el honor de compartir con Andrea Blauses en el Mopasol. Me acuerdo cuando Rina me dijo: bueno, Paola, hay que escribir un libro sobre Malvinas. Y yo llevaba 1 año y medio de haber llegado a Colombia. Y empecé a militar en el Mopasol porque yo había buscado un lugar que trabajara por la paz en Colombia. Y me dijeron en el Partido Comunista: ve al Mopasol. Ellos trabajan por la paz en Colombia, por la paz en muchos lugares del mundo. Entonces fui allí. Y cuando Rina me dijo: hay que escribir un libro sobre Malvinas y quiero que tú participes, le dije: pero yo no sé nada de Malvinas, Rina. Y me dijo: bueno, vas a leer a Venus Smugler y a Alberto Pedroncini. En ellos vas a encontrar todo lo que necesitamos que sepas para tomar esta tarea. Y así fue. Y después en las distintas causas en las que como Mopasol nos fuimos comprometiendo, fuimos aprendiendo a hacer lucha, siempre estuvo Venus como una referencia ineludible en todos los temas, en absolutamente todos los temas, pero también en los momentos en que necesitábamos quien nos acompañara, con la presencia, porque la presencia es como una gota de agua en la piedra. A veces no se necesitan muchas palabras ni muchos argumentos, pero sí presencia. Y Venus tenía eso, además de ideas, de argumentos, de contundencia, de talla moral, de todo lo que era su presencia.
La presencia de Venus no solamente cuidaba a quien estaba a su lado luchando, dándole seguridad, sino que le avisaba al adversario, y en muchos casos al enemigo, de qué se trataba esa lucha. Y era que era una lucha sin cuartel, y hasta el último no, de todos los no. Venus tuvo mucho que ver en el proceso de paz de Colombia. Venus estuvo en La Habana, Venus estuvo en Colombia. Venus escribió mucho, pero sobre todo Venus planteó preguntas que tenían que estar presentes en la mesa pensando en cuidar las cosas. Un hombre que veía el futuro, pensando en las cosas que podían salir mal. Por eso, como Mopasol, como colombiana, como miembro de la Asociación Americana de Juristas, como su amiga, hoy vengo a decir que amé profundamente a Venus. Y que Venus nos dejó una familia hermosa, de gente maravillosa. Que el día, que gracias a eso, que Venus dejó, el día de las elecciones, esa terrible, porque es terrible, realidad, me llenó de esperanzas pensar en todos ustedes, porque están todos ustedes ahí. Creo que no se me olvidó nada. Lausic, ¿se me olvidó de algo? Gracias. Seguidamente, a la uso de la palabra, el doctor Luis Con, que es abogado de gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos y es el vicepresidente del Llamamiento Argentino Judío. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, en nombre del Llamamiento de nuestra institución, les quiero agradecer a la Asociación Americana de Juristas habernos permitido participar de este homenaje para quien para nosotros es uno de los fundadores del Llamamiento. Constituyó prácticamente el motor, uno de los más destacados integrantes de la Comisión Jurídica del Llamamiento. Yo quisiera aclarar algunas cosas porque sabemos que el Llamamiento Argentino Judío está relativamente invisibilizado y muchas veces ni siquiera se conoce la identidad de nuestra asociación. Entre los fundadores, justamente, del Llamamiento en el año 2015 estuvo Venus, uno de los más importantes, y básicamente porque el Llamamiento está vinculado a esas situaciones de la geopolítica donde se agrede a los pueblos, se agrede a los gobiernos progresistas, y en el año 2015 hubo una instancia, una secuencia de una larga causa conocida como la causa AMIA, que determinó a que un sector importante de argentinos judíos, algunos comprometidos comunitariamente con la tarea de esas instituciones y otros más bien relativamente alejados o sin un importante compromiso con esa identidad, buscaran una forma de separarse de lo que era la institución tradicional que se conocía como representantes de los judíos. ¿Qué quiero explicar con esto? Tradicionalmente se pensaba que cuando alguien hablaba, que la institución que podía hablar por los argentinos judíos era la AMIA. Y hasta el día de hoy, la sociedad, periodistas, jueces, piensan que si sucede algo que tiene que ver con el mundo judío, hay que ver qué piensa la DAIA. Y en realidad, la DAIA representa un sector importante de la comunidad judía que básicamente refleja
una tendencia universal que en el último siglo ha tenido la colectividad judía, que es derechizarse, pasar a posiciones de tipo de rasgos muy conservadores. Entonces, el rol de Beinus, la calidad de judío de Beinus era poco conocida, no formaba parte, aquí se han hablado de muchas cosas, su identidad judía, que por supuesto la tenía ancestralmente muy arraigada, no fue la parte más importante de toda su trayectoria en el campo de los derechos humanos, de la justicia, bueno, todos los emprendimientos, todos los compromisos que tuvo Beinus a lo largo de su vida. Entonces, yo quiero dar una idea de cuál es la matriz que generó todo esto, ¿no? En el año 94, todos saben que hubo un atentado, una tragedia enorme que dejó 85 muertos, cientos de heridos y víctimas que hasta el día de hoy los familiares y toda la sociedad son testigos pasivos de 29 años de impunidad donde no se ha logrado determinar ni siquiera ni los autores inmediatos ni los autores directos de ese atentado. En ese momento se creó una matriz, digamos, a las 24 horas que sucedió el atentado, el primer ministro Rabin, el primer ministro de Israel, envió un embajador especial, Dosh Mora, que había sido embajador de Israel en la Argentina, para que esto sea, en términos expresos de un cable, junto con el gobierno argentino, determinaran una versión oficial y coincidente de quién había sido el autor del atentado. Y en el lapso de 48 horas se determinó, ambos dijeron que los responsables del atentado eran los iraníes. Hablando así, el gobierno iraní, las autoridades iraníes, comenzó todo un proceso que subsiste hasta el día de hoy, la determinación de que Irán estuvo detrás de ese atentado. Excede el marco de mi intervención poder relatar todas las experiencias que muchos de ustedes deben conocer parcial o totalmente. Pero dentro de esa versión que, como para que se den una idea, los propios enviados del FBI o de la CIA dijeron explícitamente, es la primera vez que nosotros intervenimos en un proceso donde a las 24 horas se determina quién es el autor y después se empiezan a buscar las pruebas. Entonces se invierten tanto. Bueno, en medio de eso, en el año 2015, se produce una denuncia de uno de los fiscales que había quedado en ejercicio de funciones después que otros fueron destituidos, procesados, jueces, que hubo, bueno, toda una serie de fenómenos que no puedo entrar a pormenorizarlos porque sería extender mucho esta intervención. En enero del 2015 se produce esta denuncia del conocido fiscal Nisman, que acusa a la presidenta de la Nación, al canciller Timmermans y a otros dirigentes de complicidad con los autores del atentado, con los iraníes dentro de su versión, traición a la patria, encubrimiento, bueno, toda una serie de cargos muy graves, todo esto apoyado por la DAIA, con lo cual lo que aparecía era que la colectividad judía, sus instituciones, apoyaban esta denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, dentro de ese fenómeno, muchos judíos comprometidos con una actividad gremial, una actividad en clubes, en asociaciones culturales y demás, y otros que no tenían nada que ver, uno de los cuales era, por ejemplo, Beinus, no tenían nada que ver en el sentido de estar próximos a esas funciones. Yo y varios abogados más decidimos expresar de que había otra voz que podía hablar por los argentinos judíos. Básicamente porque, como toda colectividad, la colectividad judía es un colectivo heterogéneo, es decir, plural, tiene distintas miradas sobre la política, la cultura, las artes, la distinta condición existencial. Los hay religiosos, laicos, algunos indiferentes, otros muy comprometidos. Entonces, así se forma el llamamiento argentino judío, y con Beinus y otros abogados más iniciamos toda una tarea de tratar de desactivar ese rol que tenía la DAIA en el tema del memorándum.
El memorándum, para decirlo brevemente, el memorándum es un proyecto de tratado que gestó el canciller Timmermans en enero del 2013 con la idea de sacar la causa AMIA de un estado de parálisis que tenía. La causa estaba en un estado vegetativo, no avanzaba. Entonces, la única forma de avanzar era tratar de interrogar en Teherán a los imputados, a los acusados, a los presuntos autores del atentado, porque al no haber un tratado de extradición con Irán, no había ninguna posibilidad de obligar a estos individuos a concurrir a la Argentina a declarar. Bueno, ese tratado fue aprobado por el Congreso de la Nación, fue conocido y apoyado en un primer momento por la DAIA, por la AMIA, por todas las organizaciones de familiares, desde el punto de vista colectivo, a mostrar que había otra voz de los judíos, y así se consiguió hace 2 años, por lo menos en una instancia judicial, el sobreseimiento de todos los... Y la causa hoy todavía sigue, pero hay una instancia, lo que por ahora hay es un sobreseimiento de Cristina Kirchner, post-mortem del canciller Timmermans y de otros dirigentes, ¿no? Bueno, yo me quise referir a esto porque pienso que el resto de las facetas de Venus las han desarrollado ampliamente los otros expositores. Estaba pensando inclusive, yo en estos últimos 7 años yo tuve un contacto bastante estrecho con Venus que no había tenido en el resto de mi vida, a pesar de que yo lo conocí por el año 58, recién se acaba de nombrar a Alberto Pedroncini, ¿no? Bueno, yo en el año 58 yo era un joven, muy joven estudiante de Derecho, me inicié trabajando como empleado, un empleado muy importante, hacía café, iba a comprar cicatrices, en el estudio de Pedroncini, donde por ejemplo aparecían abogados como Venus Smukler, muchos años mayor que para mí eran como próceres, ¿no? En ese estudio hice mis primeras armas forenses y fue muy útil para mi formación futura. A pesar de que no teníamos la misma identidad política, no estábamos alineados exactamente en el campo, digamos, de lo que es la defensa de la democracia, los derechos humanos, todo eso teníamos una coincidencia absoluta. Y cuando teníamos diferencias las podíamos en forma fraternal, con mucho humor, que era una característica de Venus, humor, imaginación, heterodoxia, bueno, todo un pensamiento, bueno, y a lo largo de la vida varias veces me seguí cruzando con él hasta que en el 2015 comenzó esta tarea que viene de los otros. Bueno, yo les agradezco mucho haber podido hacer referencia a todo esto, que nuestra institución haya estado presente en jornadas de estas características, y para nosotros la figura, el pensamiento, el recuerdo de Venus perdurará eternamente. A continuación hemos de escuchar al doctor Eduardo Barcesa. Bueno, buenas tardes. Es abogado constitucionalista de reconocida trayectoria y ha sido secretario general de la Asociación Americana de Juristas. Adelante, doctor Barcesa. Ahora sí, buenas tardes. Amigas, amigos, compañeros, compañeras. Realmente es emotivo, pero al mismo tiempo un honor estar acá con ustedes para rendir este homenaje a un amigo que yo podría decir sinceramente de casi toda la vida, ¿no? Porque nos conocimos cuando yo tenía 23 años, él me llevaba unos cuantos, pero bueno, primero fue... no es lo mismo 10 años menos. Fuimos socios en la profesión junto con el futuro cuñado de él, Carlos Sterten, que era así mi socio primero. Y bueno, primero fue la profesión, pero al mismo tiempo ellos dos ya eran militantes políticos duros, diría, ¿no? Y bueno, en un momento yo también decidí sumarme, me afilié al Partido Comunista, y bueno, ahí se homogeneizó todo un poco más. Yo pude apreciar varias cualidades de Benjamín. Voy de menor a mayor, ¿no?
La primera era que tenía una caligrafía envidiable, este desgraciado. Qué bien, qué letra que tenía. Me daba vergüenza ver la prolijidad de esa letra. La segunda, que se profundizó en la militancia, era la capacidad dialéctica organizativa que tenía. Era capaz de unir las cosas más impensables y de poder trazar, construir puentes donde parecía que solo había abismos. Bueno, esa capacidad organizativa tuvo enorme influencia en la creación de la Asociación Americana de Juristas, ¿no? Porque como siempre en la izquierda todo tiene una idea para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Bueno, este venía y lo nivelaba todo, ¿no? Tenía esa calidad de bálsamo, ¿no? De poder unificar en la diversidad y posibilitar que todos se sintieran en la casa propia, sin lugares supraordenadores o de subordinación. La otra fue ver el crecimiento intelectual admirable de Benjamín. ¿Por qué? Bueno, porque todos salimos medio crudos de la universidad, ¿no? Formalistas, tal vez con buena formación para el conflicto interindividual, pero totalmente ineptos para afrontar el conflicto social. Ahí teníamos que formarnos en la lucha y por fuera de lo que habíamos aprendido en la carrera de Derecho y poniendo en crisis incluso aquellos en que habíamos sido formados. Bueno, y yo vi los saltos cualitativos que daba Benjamín en este terreno. Fue docente universitario, estuvo en el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo conocemos de sus intervenciones en los congresos de la Asociación Americana de Juristas, todo de excelencia, de elaboración, de convicciones profundas. Y el otro rasgo, que ya ha sido destacado también acá, es el humor fino, irónico, ¿no? Me voy a permitir contar dos anécdotas nada más. Una tenía por escenario primero esta Asociación de Abogados de Buenos Aires. Corría el año de 1970 y una dictadura militar, la autoproclamada Revolución Argentina, que había venido para quedarse 100 años, según decía Mariano Rondón. Bueno, entra en crisis y pensó aquello que piensan con minusvalía y microencefalia, de que tocando algo grande harían algo grande. Entonces se les ocurrió que podían reformar la Constitución Nacional. Y acá se armó un debate que nos dividió como en Montescos y Capuletos, ¿no? Los que querían participar y poner una palabrita en la futura Constitución y los que decíamos que no era una dictadura militar la que podía encargarse de esa misión. Bueno, yo en aquel entonces ya había cursado mis 2 ciclos de doctorado, entonces venía muy riguroso a hablar de que en la Constitución Nacional, su artículo 30 es una metanorma constitucional, porque es cuando la Constitución se refiere a sí misma y por lo tanto solo puede ser reformada por el órgano y por el procedimiento que indica la Constitución Nacional. Y si no, será cuchuflú, pero no reforma constitucional. Bueno, vencimos a Fay, a Vanossi, que querían de alguna manera tener un pedazo de bronce en la futura Constitución que nos iba a legar la Revolución Argentina. Y en el 70, ya en la convención, lo que llamaron la Asamblea Preconstituyente, ¿no? Que era la reunión de la FACA, que se hizo en la ciudad de La Plata en el año diciembre de 1970, 7ª conferencia. Y hubo un gran enfrentamiento entre los que querían colaborar con la dictadura y los que nos queríamos oponer a esto. Bueno, estábamos en la comisión, por supuesto, que hablaba de necesidad y oportunidad de la reforma para descalificar. Y otra comisión hablaba de los puntos de la reforma, que los futuros próceres querían lograr que incorporaran algo. Volaron sillas, hubo escenas de pugilato, no fue un congreso muy tranquilo, pero
Lo notable es que, bueno, yo hablé de la metanorma, de que iba a hablar Bertrand Russell, Whitehead, bueno, la lógica de los lenguajes, los niveles del lenguaje objeto, los metalenguajes, bueno, y hablaba de la metanorma. Y Benja se quedaba tranquilito con esto. Pero cuando llega ya en la plenaria, habíamos ganado en la comisión, llega a la plenaria, habla 2 o 3 lugares detrás mío, y dice, bueno, no se trata solamente de una metanorma, sino de que no vengan los militares y nos metan una norma, provocando una hilaridad general. Esto es un rasgo. La otra, en el momento más aciago seguramente en nuestra vida, con la última dictadura, estoy hablando del año 76 o principio del 77, estábamos en la zona de tribunales con un amigo, simpatizaba políticamente, pero de firmar un habeas corpus ni hablar. Bueno, entonces este hombre, un poco azorado, nos dice, che, ¿qué vas a decir vos si te torturan? Yo me quedé un poco perplejo y molesto. Y Venus le sonríe y dice, voy a decir, obviamente descomprimió la situación, pero mostró ese sentido de poder superar la pregunta más difícil que te digan, te van a torturar, te van a arrancar algo. Lo superó. Bueno, ahora vayamos a la parte más importante. Después de un congreso de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, también del año 70, previo a este que mencioné, de la disputa por la Constitución, se generó la idea de generar o de organizar una rama latinoamericana de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en lo que el entonces secretario general, que en ese congreso pasó a ser el presidente de esta asociación internacional, nos empujaba muy arduamente porque Latinoamérica era un poco dispersa en organizar a los juristas progresistas o revolucionarios. Y bueno, empezamos una tarea que tuvo un primer escalón en 1973 en el Perú, donde logramos con muchas dificultades hacer el primer coloquio interamericano sobre aspectos jurídicos de la independencia económica. Título bastante largo, pero bueno, entró en el cartel. Y allí ya Benja empezó a ocuparse de unificar criterios para esta primera entidad, mientras otros hablábamos, bueno, de qué es esto de la autodeterminación, de la soberanía, la titularidad de los pueblos sobre su riqueza y recursos naturales. Y había, obviamente, niveles discordantes. Había quienes querían cualificar a la ciudad americana jurista revolucionaria, otros decían democrático, otros progresistas. Y Venus, con una habilidad solo de él, dijo, ¿y si nos quedamos con juristas que nos comprende a todos? Ya lo otro lo vamos a lograr en la marcha, ver si somos progresistas, democráticos y revolucionarios. Bueno, creo que algo de esto se logró, pero ya ahí estaba un primer esquema en una tarea muy difícil, una tarea que, repito, solamente un armador como él podría protagonizar. Entonces llegamos, trabajando siempre codo a codo, llegamos al año 75, en que pensábamos en Panamá generar y formalizar la Asociación Americana de Juristas. Tuvimos la oportunidad de hablar con Omar Torrijos, una personalidad realmente interesante. Tenía algunos rasgos un poco difíciles, ya voy a contar algo humorístico también a propósito de esto, pero me consta que cuando sus generales, coroneles, se le opusieron a que hiciéramos allí el Congreso, porque ya habían tenido la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y era un golpe importante para el imperialismo decirle, el canal es nuestro, ¿no? Pero él decía, yo quiero que los abogados también me lo digan. Y lo llevó adelante, contra la opinión, me consta, de su plana mayor militar,
que no quería tampoco gastar mucha plata en organizar un congreso. Pero el rasgo humorístico que prometí era que se trabó una amistad importante con el general Torrijos. Él me dio una lección. Dice, cuando uno es débil, lo primero que tiene es la capacidad de gritar. Yo estoy gritando aquí que me están violando, como gritaría una mujer si fuera forzada. Yo no tengo capacidad para bombardear a nadie. Afortunadamente estamos tan cerca de los gringos que tampoco nos pueden tirar bombas. Pero el grito es una manera de poder iniciar una lucha reivindicativa. Bueno, y se le ocurrió, un gesto de mostrar el orgullo, ir a la presa del Bayán, que vendría a ser nuestro Chocón, ¿no? Más chica, pero bueno, para ellos importantísimo. Y hacía un calor, pero terrible, húmedo, eso que asola Panamá. Estando ahí, dice, yo me quiero meter al agua, ¿quién se tira conmigo? Yo miro la comitiva militar que tenía, todo distraído. Yo dije, no lo voy a dejar solo, me saco la ropa, el calzoncillo como es, nos tiramos a la agua. Al rato salimos, porque obviamente teníamos un tiempo limitado. Y yo le reproché a la comitiva de por qué no lo habían acompañado a su jefe, al general. Y me dice, doctor, a usted le dijeron que en este lago hay cocodrilos. Ahí se me le mudó el rostro. Bueno, sobrevivimos. Cuando se la conté a Benja, me dice, che, ¿no aprovechaste para hacerte un par de zapatos? Bueno, volvamos ahora a lo serio. Nuestra lucha por la autodeterminación, yo creo que si todos tenemos una suerte de carta magna del derecho de autodeterminación, son los pactos internacionales de Naciones Unidas, que hemos citado infinidad de veces. Esos pactos que tienen la tremenda particularidad de que tanto el conjunto de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales se inician con la misma cláusula: el derecho de auto o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica, y lo que es particularmente relevante ahora en nuestras circunstancias, la titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, esto ha sido un caballito de batalla que hemos empleado y que nos parece la carta magna del derecho de autodeterminación. Y siempre que digo esta palabra, me viene a memoria la frase de Karel Basak en uno de los prólogos de sus dos compilaciones muy difundidas de la UNESCO, Las dimensiones internacionales de los derechos humanos y los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Y Karel Basak decía, el derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. De manera que en esta querida Asociación Americana de Juristas tengamos conciencia que estamos librando siempre una brega y una batalla por defender el derecho a la vida como pueblo. De manera que creo que podemos sentirnos, me refiero a la Asociación Americana de Juristas, como comprometidos inclaudicablemente con esta defensa de que podamos existir como pueblo, lo que requiere de nuestra independencia económica y de nuestra soberanía política. Y la soberanía política no es solamente el territorio. La soberanía política es también ser soberanos en la parte de la legislación y en la parte de la jurisdicción. Son signos de la soberanía. Claro, ustedes seguramente se preguntarán, ¿y por qué la soberanía legislativa? Y mi respuesta, que ya la he hecho varias veces, querido, si resignaste la soberanía jurisdiccional sometiéndote a ley extranjera o a los organismos arbitrales internacionales, nunca van a aplicar la ley del país, siempre van a aplicar sus precedentes, o como dice el reglamento del CIADI,
ex aequo et bono, que sería a buen cubero, y aunque eso está nombrado como cuarto en el orden de lo que debe ser aplicado, en la práctica es lo primero que aplican sus propios precedentes y le importan tres pepinos: las leyes internacionales, la ley interna del Estado y los principios generales del derecho internacional. No, ex aequo et bono, es decir, como se me canta. Y así nos tienen, Por eso cuando decimos soberanía, no es solamente pensar en nuestros territorios usurpados, es también pensar en que la soberanía legislativa y jurisdiccional hace a nuestra brega y que es incansable también en este aspecto. Bueno, con Venus hemos tenido a veces algunas diferencias, alguna discrepancia. Hace no mucho hicimos un clearing y declaramos la prescripción de las discrepancias, porque era mucho más lo que nos unía en la lucha, lo que nos había unido en tantas presencias, no solamente en congresos y conferencias, sino en la difícil lucha por denunciar la desaparición forzada masiva de personas, en la de lograr la libertad de los presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo sin herida, y en consolidar una democracia para la que pensábamos, y lo dejamos volcado por escrito, que para un país dependiente la ruptura de la dependencia es condición sine qua non del Estado de Derecho. Lo dijimos allá por 1983, cuando se avecinaba lo que después nominamos como la transición democrática, pero estamos bastante lejos de haber logrado esto y sufriendo sin sabores. Y en cada una de las luchas, en cada uno de los espacios a los que forzosamente tenemos que aportar esfuerzo, convicción, compromiso, saber jurídico, bueno, Benja es siempre un referente. Y creo que así lo recordamos todos, por lo cual le digo, Benja, hasta la victoria siempre. Para clausurar esta segunda mesa de la segunda jornada, hará uso de la palabra el doctor Atilio Borón. Él es politólogo, destacado intelectual argentino, fundador e integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que honrado por esta invitación a estar participando en este homenaje de Venus Buchler. Yo comenzaría planteando una especie de interrogante. El interrogante sería este: ¿cuál es la diferencia entre Dios y Venus? Algunos por ahí saben, si no, le digo, Dios está en todas partes. Venus estuvo en todas partes. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque cuando uno mira, ¿verdad?, algunos de los puntos calientes de la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, la libertad de los derechos conculcados, hay una figura que aparecerá permanentemente en cadena, donde sea, en la causa palestina, en lo de Irak, en Panamá, en Perú, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, digamos. Prácticamente no hay país en el cual, o problema en el cual Venus no haya estado presente, compartiendo su sabiduría. Era un sabio, ¿verdad? Más que un jurídico. Decir que era un jurisconsulto, un abogado, creo que le queda chico, era mucho más que eso. Era un hombre que tenía una cultura, un conocimiento, una madurez intelectual y política que rebasaba los límites de una profesión, de una actividad así específica. Había tenido una vida, tuvo una vida
muy rica, y además él era una persona de una gran inteligencia y una enorme capacidad de aprendizaje, así como tenía esa buena letra, cosa que yo no lo conocía, le vi su letra escrita, pero tenía una memoria extraordinaria también, lo cual le permitía conectar hechos y bueno, transmitirlo a quienes no habíamos participado en algunas de los avatares por los cuales tuvo que atravesar en su vida, que fueron muchos y muy dramáticos, ¿verdad? Todos conocemos la historia de su emigración, de su llegada a la Argentina, de pequeño, etc. Y cómo él realmente fue conformando una personalidad con una formación política y militante extraordinaria. Era un gran organizador, es eso que decía recién Eduardo Barcesate, lograr consensos para hacer cosas concretas y avanzar en ciertos proyectos. Él era un maestro consumado en eso. Tenía, digamos, la habilidad, ¿verdad?, como para poder acercar a personas que tenían puntos de vista muy diferentes, a veces en cierto sentido incompatibles. Siempre buscaba el término medio. Además le ayudaba un extraordinario sentido del humor, ¿verdad? Acá se mencionó un par de veces, ¿no es cierto? Yo diría que una de las facetas de él era un gran narrador de cuentos, y de cuentos verdes. Irreproducibles, ¿verdad? Algunos de ellos eran una grosería extraordinariamente divertidos. Cuando los contaba así, por ahí tomando un café en el Centro Cultural de la Cooperación, o digo, con una especie de nota al pie, ¿no es cierto? Él siempre tenía alguna ocurrencia. El hombre estaba permanentemente alerta a todo, ¿verdad? Tanto alerta a lo inmediato, donde estuviéramos reunidos, como alerta al clima general de la época, y por lo tanto tenía, digamos, una capacidad de entender, penetrar en la superficie de las cosas que realmente era absolutamente notable. Yo por eso digo, lo conocí tardíamente, muy tardíamente en mi vida, pero más que como un abogado lo consideré como un sociólogo, un politólogo, un historiador, ¿no es cierto? Por supuesto, un gran abogado, ¿no? El hombre de leyes, tan importante, eso. Pero tenía una formación que a mí me nutría, como politólogo, me hacía ver cosas, ¿verdad?, que realmente a veces uno no veía. Me admiró mucho conocer algunos de los detalles de su época de más fervorosa militancia en el Partido Comunista, la enorme capacidad de convocatoria que llegó a tener, ¿no es cierto?, acá justamente en una célula que funcionaba acá, 4 o 5 manzanas a la redonda, y cómo eso, digamos, lo pudo mantener él a pesar de condiciones muy adversas, ¿no es cierto? Lo cual hablaba de una capacidad poco común. Es decir, no toda la gente tiene esa capacidad de ser hacedores. Alguien de ustedes, creo que recién Paola dijo, hombre que hace cosas, no solamente interpreta, no solamente leía, no solamente sabía, sino que realmente podía hacer que las cosas ocurrieran. Y eso me parece que es un legado extraordinario, y lo marca como un personaje tan especial como es él, en los más diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito político, tratando de hacer avanzar a toda costa la Asociación Americana de Juristas, recuperando el nombre americano para nosotros, ¿verdad?, que había sido expropiado por los Estados Unidos, y que me parece muy importante. Personalmente creo que es una pequeña gran batalla que se libró y que se ganó, y que él fue el protagonista principal en esa batalla. Es decir, ¿por qué se debe el nombre de lo americano a lo estadounidense? Bueno, acá está, digamos. Creo que eso es un logro no menor, y máximo en momentos como este, en donde la ofensiva recolonizadora sobre América Latina se viene con una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Renovado brío, dado el cambio, así el movimiento de las placas tectónicas del sistema internacional, que hacen que Estados Unidos se vuelque
sobre nosotros, sobre América Latina, ¿verdad? Para, bueno, atrincherarse en su reserva estratégica para poder dar una batalla efectiva en contra de la nueva constelación de poder mundial que está surgiendo en Eurasia y que es lo que está en la base, ¿no es cierto?, de la guerra de Ucrania ahora. Bueno, recuperar el nombre de América, de americano, me parece a mí una tarea realmente importantísima. Y creo que ahí prevaleció junto con otros, ¿verdad?, los cuales seguramente habrá tenido que convencer. Porque yo inclusive cuando hoy a veces hablo de la AJ, no falta la gente que me diga, ¿pero por qué americana? ¿Por qué no latinoamericana? Bueno, no, porque es de todo el continente. ¿Por qué le vamos a regalar el nombre del continente a Estados Unidos? No hay ninguna razón para hacer eso. Creo que hay, se habló mucho acá de la pedagogía, ¿no es cierto?, de Venus y de su lucha, y Claudia me hace llegar una nota recordándome que Venus fue el consejero acusador que destituyó al juez Galeano, ¿no es cierto?, por las irregularidades escandalosas en la causa de la AMIA, que es algo que es un baldón, ¿no es cierto?, no sé si alguna vez va a poder ser limpiado eso, de la justicia de la mal llamada justicia argentina. Esta es una causa, digamos, de 28 años ya creo, y todavía seguimos con esa causa. Esto es un escándalo de todo punto de vista. Bueno, pero Venus tuvo, como decía recién, ese papel acusador. Y creo que hablando de la pedagogía, a mí me parece importante considerar una propuesta de reunir algunos de los trabajos de Venus en una especie de antología, porque yo no sé cuánto de las generaciones más jóvenes, de abogados, de especialistas en cuestiones de derecho internacional humanitario, los derechos humanos, etc., están al tanto de toda esa obra, esa trayectoria. En un país que tiene una vocación por la desmemoria tan grande, ¿no es cierto?, en un país donde además no hay un esfuerzo de hacer que la gente recuerde el pasado. Yo estaba, a propósito de las elecciones recientes, estaba mirando el padrón de los electores, el 27-28% de los electores que van a decidir quién va a gobernar este país en los próximos 4 años son menores de 29 años, entre 16 y 29. Y la enorme mayoría de ellos no tiene absolutamente la menor conciencia de qué fue lo que ocurrió en este país en el 2001. No tiene la menor idea. Y estoy hablando no de gente del común, estoy hablando de universitarios y universitarias, de estudiantes de la universidad, a la cual se le pregunta, ¿sí, qué pasó en el 2001? Y no sé, hubo un bardo ahí, se armó una cosa tremenda, ahí se fue uno en helicóptero, ¿quién era? De la Rúa, Menem, ¿quién se fue? Así. Entonces, en un país en donde esa falta de memoria es tan importante, recopilar una selección de los textos de Venus a mí me parece realmente muy importante. Y publicarlos, pero también ponerlos en línea para amplificar enormemente el alcance de sus enseñanzas. Hoy en día tenemos que darnos cuenta de que los libros tienen una circulación infinitamente más limitada que lo que tiene algo que lo podemos poner en el mundo digital. Y creo que sería muy bueno un ejercicio favorecer la memoria en un pueblo que necesita memorizar de una manera tan fuerte como esta. No tengo mucho más para decir de él, la verdad que el recuerdo mío es el recuerdo de una persona, vuelvo a repetir, muy aguda, un humor chispeante, que me encantaba, ¿verdad?, que podía combinar ese rasgo con profundidad del análisis. No era el chiste bobo, era el chiste que te hacía pensar, era el chiste que resaltaba un dato de la realidad que había pasado desapercibido y que era importante, que era significativo, que tenía que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y su extraordinaria vitalidad, digamos,
que tenía que ver con que estaba permanentemente pensando en proyectos. Es decir, un hombre que nunca dejó de pensar cómo mejorar la situación de los derechos humanos, cómo mejorar la causa de los pueblos oprimidos, cómo mejorar las instituciones internacionales para justamente hacer posible eso que decía Eduardo, ¿no es cierto? ¿Qué grado de soberanía popular puede tener un pueblo donde sus leyes fundamentales vienen de afuera y no pueden ser siquiera sometidas a cuestión? Él estaba permanentemente con eso y creo que eso fue el secreto, ¿verdad?, que lo mantuvo tan activo, tan vibrante, tan lúcido hasta el final de sus días, hasta el momento que sorpresivamente nos abandonó. Pero como dijo Eduardo Barcesar, creo que dejó una herencia extraordinaria. Creo que esa herencia tenemos que codificarla, compilarla, difundirla, ¿no es cierto? No basta con que hagamos una tercera sesión de homenaje y de recordación. Creo que tenemos que plasmar eso en una obra que podamos difundir y a partir de ahí sí seguir batiendo el parche con el entusiasmo con que él batió el parche del antiimperialismo. Fue un gran luchador antiimperialista, ¿no es cierto? Y por ser justamente un defensor de los derechos humanos, defensor de la democracia, no tenía más remedio que ser antiimperialista. Y creo que eso es algo que es muy importante que lo instalemos nosotros, porque a veces cuando uno hace un planteo antiimperialista, el pensamiento oficial, el mundo académico, un mundo que está fuertemente conservatizado, ¿verdad?, que se ha corrido de una manera escandalosa hacia la derecha, llega al punto tal de negar la existencia del imperialismo, y cuando uno habla del imperialismo está hablando, ¿verdad?, de un anacronismo, de algo del pasado, algo del pasado. El imperialismo ya fue. Y esto fue dicho no solamente por los personeros de la derecha, sino inclusive algunos de los más encumbrados intelectuales de la izquierda cayeron en esa visión, ¿no es cierto?, idílica, de que bueno, ya no hay más imperialismo, ahora estamos todos globalizados. El problema es que se globalizan, ¿no es cierto?, se globalizan algunas cosas y no otras. Por ejemplo, no se globalizan los sueldos de Finlandia y de Suecia en Argentina. Se globalizan otras cosas muy diferentes. No hay una globalización que vaya en todas las direcciones, sino que hay una globalización parcial. Se globalizan ¿qué cosas? Las operaciones de las grandes empresas. Se globalizan la fuga de capitales, se globaliza la evasión fiscal. Este país está sufriendo un problema gravísimo, ¿no es cierto?, porque tenemos un Estado que está prácticamente agonizante desde el punto de vista financiero, porque no hay capacidad y mucho menos voluntad para agravar o poner fin a la extraordinaria concentración de la riqueza que se ha producido en la Argentina. Y esa extraordinaria concentración de la riqueza que se produjo en la Argentina hace que aparezca un electorado falto completo de educación, falto de memoria histórica, y de repente le aparece una figura grotesca, estrafalaria, ¿no es cierto?, como Milei, presentándose como el antisistema cuando es la quinta esencia misma del capitalismo. Es decir, Milei, ¿no es cierto?, representa una combinación tremenda entre la reacción política, cultural y el neoliberalismo de von Hayek. O sea, es la peor combinación posible. Es peor que Martínez de Oz. Es peor que Martínez de Oz, ¿no es cierto? Ante un pueblo atónito, aturdido, confundido, deseducado, la deseducación del pueblo como parte de una política de Estado. Porque cuando la política de Estado se hace a partir del imperativo de la ganancia, la educación popular pasa en segundo lugar. Y tenemos una situación absolutamente crítica en esa materia, lo que les decía recién, de la desmemoria. Por eso creo que conservar ese legado y difundir el legado de Beirut y hacerlo a través de las tecnologías que hoy nos permiten llegar a miles, decenas de miles, centenares de miles de personas, sería una gran contribución para mantener viva su memoria y su gran trayectoria a favor de las mejores causas de nuestro pueblo. Nada más.
amigas y amigos, como supo expresarlo el querido Adolfo Pérez Esquivel en la primera jornada de este homenaje, Venus partió pero no se fue. Y el ejemplo de Venus, más que nunca, debemos contar con él para enfrentar los inminentes desafíos de la hora. Agradecemos a todos los expositores y expositoras y a quienes asistieron a esta jornada y les invitamos a participar en la tercera y última, que versará sobre la justicia y se realizará el miércoles 13 de septiembre a las 17:30 horas en este mismo lugar. Hasta entonces.